Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que surgió la literatura argenta o por qué el gaucho es la principal figura? Acompáñanos en esta aventura a descubrirlo. Tras el proceso de la Declaración de la Independencia y las reformas sociales y políticas, el país se vio perdido en un conflicto. Se comenzó un debate de cómo debería ser la nueva identidad argentina. Con la búsqueda de esto, las historias nacionales, el folclore, se sumergían en un lenguaje propio y una mezcla de culturas diferentes. Todo esto hizo que se originara un nuevo movimiento artístico, o sea, el romanticismo, que si bien fue un tema de discusión, se sentía la necesidad de establecer una literatura nacional. A fines del siglo XVIII existía una poesía anónima y popular que trataba temas como el romancero, los villanicios, poemas épicos y todo aquello que tenía como protagonista a nuestro querido gaucho, con la escena principal de la llanura rioplatense. Así se convirtió en una poesía popular y colectiva, oral, tradicional y aún anónima, nutrida de vida, cantos y costumbres que tenía nuestro querido gaucho. Y ya a mitad del siglo XIX se comenzó a construir y desarrollar lo que es la literatura argentina, teniendo, por supuesto, como protagonista al gaucho. Sin embargo, hasta ese momento todo eran novelas y poemas. En la realidad, los conflictos políticos y las batallas que se vivían en Argentina hicieron que los gauchos sean puestos como defensas en las batallas y se los comenzó a tratar como marginados sociales. Argentina estaba atravesando momentos que desataron muchos problemas sociales, políticos y económicos, pero aún así muchos se siguieron enfocando en aquellas historias de aquellos gauchos que eran usados como desperdicios. Aparecieron numerosos payadores que fueron difundiendo composiciones de versos improvisados acompañados con melodías de guitarras. La tradición oral y artísticas de los payadores, junto con la adopción del gaucho como protagonista, dio motivos para la cultura y política de la nación, creando así una expresión que fuera un signo de identidad artística y cultural propia de Argentina. Mucho tiempo después, especialistas dieron a mostrar una cadena de usos que poseía el género gauchesco. El gaucho, tras haber sido utilizado en batallas, se lo establece como un signo de patriotismo. Voz de gaucho, cultura letrada. Con el uso del género se intentó integrar al gaucho en la civilización y en la ley. Así, de a poco, estos relatos literarios e históricos de vida gauchescas fueron siendo más famosos. Autores como Bartolomé Hidalgo, 1788-1822, quien es considerado como el primer autor gauchesco con sus obras con diálogos patrióticos. Ahora se va a ver la literatura gauchesca, donde, tomando referencia a distintos tipos de autores, vamos a ver lo esencial de la cultura y el arte patriótico de la Argentina. El autor que podemos ver es Hilario Escazú. Él nació en 1807 y falleció en 1875. Él comienza a publicar sus obras que se caracterizaban por su tono sombrío y sus relatos en donde se muestra el terror y la tortura, como La Refalosa u otros como El Santo Vega, en donde describe la llanura y costumbres. En esta misma imagen podemos encontrar distintas infos del mismo autor, donde va a explicar un poco más su vida. También podemos encontrar a Estanislao del Campo. Él mismo nació en 1834 y falleció en 1880. Con su poema Fausto, quien interfiere el fenómeno de literatura gauchesca. En esa obra se lee la interpretación y lenguaje del gaucho. También podemos ver en la imagen a lo que hacía referencia y quería transmitir en base a sus obras. Otro referente importante que podemos conocer es José Hernández, que nació en 1834 y falleció en 1886, quien primero fundó el periódico El Río de la Plata. Tiempo después publica la primera parte del Martín Fierro, quien para muchos argentinos proporciona sobre nuestros problemas, con versiones poéticas del gaucho, en donde se muestra por parte de los gauchos las vacilaciones políticas de los tiempos de la independencia, con una base de poesía gauchesca que le permite introducir innovaciones formales. Su obra logra ensamblar el discurso ideológico y literario a la perfección. Con la publicación de La Vuelta del Martín Fierro, en 1879,
que gracias a lo sucedido en ese momento, con el afianzamiento del Estado liberal, dejaba al gaucho fuera del espectro social y político. De ahí también podemos ver en esta imagen la vida de José Hernández, y también se puede apreciar que él pasó y compartió tiempo con Estanislao, ya que fueron compartiendo distintas partes de su vida con las profesiones que fueron teniendo. Por último podemos encontrar, pero no es menos importante, es Bartolomé José Hidalgo. Él nació en Uruguay en 1788 y falleció en Buenos Aires en 1822. Él es considerado como el primer poeta del Río de la Plata, por ser el creador de la poesía gauchesca en forma literaria. En su curioso recorrido laboral, además de los puestos vinculados a lo contable, fue corrector en la Casa de la Comedia, donde también estrenó su unipersonal sentimiento de un patriota, y se lo conocía como un poeta militante que impulsaba la pertenencia y la lucha gaucha contra los españoles. También en esta parte del video podemos ver exactamente un poco más del mismo, de Bartolomé José Hidalgo. Pero aún nos queda la pregunta, ¿por qué se eligió el gaucho? Si bien su etimología no es algo certero, sino que se asemejanza al término huérfano, se llamaba gaucho a aquellos habitantes de las llanuras, pero más que una raza a la cual se la catalogaba, era más bien una manera de vivir. Ya por el siglo XIX muchos gauchos participaron de las luchas y otros, sin embargo, fueron forzados a participar. Es por ello que con valor ambiguo se diferenciaron dos tipos de gauchos: el paisano gaucho, honrado, trabajador y respetuoso ante la autoridad, y el gaucho neto, al que lo catalogaron como delincuente. Ya por el 1880, el gaucho deja de ser un hombre libre y su naturaleza había sido doblegada por las políticas liberales. Aún así, sus características de hombre independiente, pero leal, sencillo y sabio, se volvieron valores arquetípicos del ser argentino.